Muy buenas noches, un abrazo cálido como siempre para todos en todos los rincones donde nos ven, no solamente aquí en Colombia, sino en el resto del mundo. Se dice que la resiliencia es esa llave con la que es posible afrontar los malos tiempos e incluso los peores tiempos y lograr sobrevivir. Se dice que es un maravilloso invento de la naturaleza que nos permite, a pesar de estirar muchísimo la cuerda de nuestras emociones, lograr que ésta nunca llegue a romperse. Vamos a hablar sobre qué es la resiliencia, cómo nos afecta el no tenerla y cómo nos beneficia el tenerla. Vamos a ver si se nace resiliente o no se nace resiliente y cómo afecta esta a los diferentes roles de nuestra vida. Y lo más importante, cómo construimos, cómo nos convertimos en personas resilientes. Para eso nuestra invitada de hoy es la doctora Magdalena González. La doctora Magdalena González es psicóloga organizacional con un posgrado en gerencia de recursos humanos y otro posgrado en pedagogía y docencia universitaria. Tiene experiencia de más de 30 años en campo de acción como consultora, como docente y como formadora. Doctora Magdalena, muy buenas noches y bienvenida al programa. Muy buenas noches, Charo. Muy encantada de estar en el programa tuyo. He hecho un seguimiento desde que estás al aire. Interesantísimos los temas que has hecho. Un saludo a toda la audiencia. Vamos a platicar, a conversar sobre la resiliencia, tema de vital importancia en todas las épocas del mundo, pero en este momento aún más con la pandemia. De manera especial, Para ¿dónde? que logremos estados de tranquilidad en la vida. ¡Qué maravilla! Magdalena, cuéntale a la gente dónde te encuentras en este momento. Bueno, yo estoy en Bogotá, siendo norte santanderiana. Un Sí. saludo aprovecho para la audiencia de mi Cúcuta y de mi Pamplona. Y hace bastantes años, desde el año 78, me radiqué en Bogotá, me vine a estudiar. Acá me quedé, acá me casé, acá sigo trabajando, ahora estoy separada. Y como tú lo dijiste, pues haciendo consultoría y docencia en temas humanos, en temas que hagan que las personas crezcamos y que aprendamos cada día más. Qué maravilla, Magdalena. Cuéntanos, ¿qué es la resiliencia? Bueno, la resiliencia en referencia es una competencia. Recordemos que competencia es lo que el ser humano hace bien, lo que hace de manera exitosa, en lo que nos sentimos seguros. Por ejemplo, una persona que baile bien es competente en el baile. Una persona que sepa mucho de matemáticas es competente en matemáticas. Hoy vamos a hablar de la competencia de la resiliencia. Y la resiliencia hace referencia a una capacidad que tenemos los seres humanos. Seres humanos venimos con el diseño de ser resilientes. Tenemos la capacidad de afrontar y de superar eventos traumáticos, eventos difíciles, inconvenientes, incomodidades, adversidades, en todo tipo de contexto, en el contexto personal, familiar, social, académico, deportivo, laboral, obviamente. Por eso hablamos de que vamos a ver la resiliencia en los diferentes contextos. Siempre que hay una adversidad, un inconveniente, un problema, el ser humano va a experimentar incertidumbre. Entonces, vamos a ver estrategias, tips de cómo lograr ser resilientes, afrontar esa adversidad, pero no solo salir favorecidos, sino salir con un aprendizaje, con una lección de vida que podamos volver a sentir un estado de alivio, de tranquilidad, de comodidad y de satisfacción. Pues con eso que nos estás diciendo, Magdalena, nos estás inyectando ya una cuota de energía, de optimismo, de esperanza, que sí es posible, lo que nos estás demostrando, con lo que nos estás diciendo es que sí es posible, aún en medio de la adversidad, ser felices. Sí se puede en medio de la adversidad ser feliz y uno de los tantos factores que hay para lograrlo es la resiliencia. Pues yo quiero recordar que la resiliencia no la utilizamos solita como una competencia. Ella tiene que estar matizada y añadida de otras competencias del ser humano que son importantísimas para eso. Por ejemplo, el servicio. Ok. Es importante servir y cuando uno es resiliente,
se sirve a uno mismo si el inconveniente es únicamente mío, Ok. pero comúnmente los problemas y los inconvenientes salpican a varias personas al tiempo, entonces le servimos a otros, pero incluye empatía, incluye constancia, incluye actitud positiva, respetando los credos de toda la audiencia. Ujú. Es importante la fe, la oración, la Así meditación, es. la reflexión. Y algo importantísimo, uno se tiene que autoempoderar y Ujú. decir soy capaz. Empoderar no es otra cosa que dar poder a alguien, que es más que delegar. Entonces, un jefe empodera a sus colaboradores, pero uno mismo se puede empoderar uno mismo y decir yo puedo, yo soy capaz, con actitud, con servicio, con asertividad, con empatía, con mover, con tener un plan, siempre un plan B. Si una cosa no funciona, funcionará la otra. Entonces, fíjense que como el ser humano es una integralidad y es una creación holística, la resiliencia hay que matizarla, acompañarla y nutrirla de otra serie de competencias y Pues capacidades. fíjate que lo que estoy viendo con todo esto, y hay una parte donde que vamos a tratar hoy, porque somos resilientes en los diferentes roles que tenemos. Tenemos diferentes roles en nuestra vida. Somos padres, somos hermanos, somos hijos, somos familiares, somos amigos, somos empleados, somos jefes, somos empresarios. Somos tantas cosas y en los Docentes. diferentes, exacto, y en todos esos roles que tenemos en la vida, la resiliencia juega un papel importantísimo, pero antes de meternos en los diferentes roles y cómo ir mirando cómo podemos analizar cómo está la resiliencia de cada uno y cómo construirla, cómo crear hábitos que nos ayuden a tener una mayor resiliencia, a mí me gustaría saber, doctora Magdalena, ¿la resiliencia nace con uno o se forma? ¿O tiene un componente compuesto, mixto? ¿Cómo sería? Desde mi experiencia, desde mis Sí. conocimientos, la mayoría de las cosas que yo enseño y capacito y hago consultoría, un gran porcentaje ya es autoría mía y creación mía porque tengo muchos años de trabajo en la docencia, me he capacitado mucho. Sí. Yo llego a la conclusión, respetando los porcentajes que otras personas quieran dar, yo doy 50 y 50 en que se nace y se hace. Ok. Nosotros venimos con un bagaje, con un potencial, con unas capacidades que también se les llaman destrezas, Ujú. habilidades. Se le suma el conocimiento y ya la influencia cultural que aprendemos desde que nacemos. Entonces uno viene con un potencial y la educación, la cultura, la experiencia y los aprendizajes hacen una fusión para decir que la resiliencia traemos el potencial, pero la buena noticia es que la podemos ir desarrollando y nunca Totalmente. terminamos de, uno nunca termina porque por experiencia propia y tú y los oyentes y las personas que nos están viendo, uno es resiliente a veces en unas circunstancias y en unos contextos y en otros no. Entonces, ¿Por por eso qué? no, ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué sucede eso? porque cada contexto, cada circunstancia, cada rol se manejan factores, variables, circunstancias diferentes. Fuera de eso, frente a la adversidad, que hay distintas adversidades cada día, tenemos adversidades, hay pequeñas, medianas y Grandes, grandes. exacto. Entonces hay días que tenemos el carriel caído, el ánimo caído, no dormimos bien, estamos sofocados, de golpe tenemos uno que otro quebranto de salud y Ujú. no todos los días tenemos esa misma capacidad. Por eso la buena noticia es que la desarrollamos. Ahora, supongamos que haya algún ser humano o muchos que no la han utilizado, que no se han concientizado, la podemos adquirir. Ok, vamos Adquirimos, la entonces. desarrollamos. Exacto, entonces, ¿por qué no hablamos un poco sobre cómo sé yo? Vamos primero a empezar a quienes les falta. Primero la parte, ¿cómo sé yo que no soy una persona resiliente? Vamos a definir qué es una persona que no tiene, no tanto definirla, sino más bien como dar las características que presenta la persona que no es muy resiliente. Y luego entramos ya de lleno en fortalecer con muchas ideas a la gente para que terminemos este programa y ustedes hagan lo que dice la doctora Magdalena González y logremos realmente hacernos resilientes. Y los que son resilientes, ser más resilientes todavía. Y los que son en una área, revisar cómo pueden mejorar las otras áreas con resiliencia. Entonces, inicialmente, ¿cómo sabe una persona si es resiliente o no?
Yo quiero, antes de contestar tu pregunta, Charo, Sí, empezar con una pregunta que ok, nos vamos a plantear. perfecto. Para ser resilientes nos hacemos una pregunta. ¿Cómo transformar dificultades en oportunidades? Esa es la base de la resiliencia. Las dificultades existen a la orden del día. Como ya lo dije, desde unas mínimas, mire, uno es resiliente todo el día y no se da cuenta. Así es, así En es. el día a día, uno se levanta, programa una agenda, tiene un plan para el día, a veces resulta otro, entra una llamada que me preocupó, recibí un WhatsApp que no me gustó, se fue la luz y no Tantas pude cosas que entonces pasan, trabajar. exacto, tantas Porque cosas. a veces pensamos que la resiliencia la ubicamos solamente para las grandes adversidades, como por ejemplo perder un trabajo, un diagnóstico de una enfermedad grave, Cualquier perder dolor. a una persona, perder el amor, Sí. etcétera. Pero no, hay cositas pequeñas, entonces esas nos llevan a entrenarnos en la resiliencia, a veces sin darnos mucha cuenta. Eh, mm, la personalidad tiene una influencia fundamental. Ok, Sabemos que hay personas que son más fuertes para afrontar, hay personas más seguras, otras más inseguras, hay sí, personas con más autoconfianza, otras con menos. así es. Entonces, para uno saber si es resiliente o no es resiliente, hace referencia en primera instancia a que frente a los problemas hay personas, me incluyo yo en algunas circunstancias, en otras no, donde uno siempre tiene que pedir ayuda, donde uno tiene que llamar a otro a ver qué opinan, lo hago o no lo hago. Ujú, Los dilemas confunden muchísimo. ujú. Recordemos que un dilema refiere a la necesidad de tomar una decisión entre dos o más alternativas, donde tomo una y rechazo otra. Ok, Entonces, esos dilemas agobian mucho, máxime cuando el dilema pueda tener una connotación ética. Entonces, la persona que siempre está enfrascada en el problema, que siempre se lamenta, que se vive quejando, que no avanza en algunos aspectos de la vida, podemos decir que le puede faltar resiliencia por una incapacidad de afrontar. ahí Lo, podríamos agregar que le falta capacidad de decisión, que tiene siempre que terminar las cosas con ayuda, tiene que requerir ayuda para cosas muy simples donde podría solucionarla sola. y sí, y personas que constantemente se quejan. A ver, yo hago una aclaración. Quejarse es una forma de encontrar alivio, pero una queja, estarse quejando persistentemente, es un indicador alto de que algo está fallando, en que no puedo enfrentar los inconvenientes, problemas, adversidades, fracasos, frustraciones de Ujú. cada día. Puede ser de alguna manera una muestra de inseguridad, son Sí, inseguridades de la eso, persona. ahora porque sí, o sea, tenemos hoy para compartir con la audiencia las cosas y los factores que nos ayudan a ser resilientes y los que nos restan resiliencia. Ok, entonces vámonos ahora con los que nos ayudan. Ya sabemos si somos resilientes o no. Yo creo que es fácil identificarlo, realmente así como lo está explicando la doctora Magdalena, no es difícil identificar si soy resiliente o no. No Me es enfoco en difícil las porque, soluciones, me enfoco en los problemas, me quedo en los problemas o le encuentro a cada problema, es como una herramienta para yo buscar soluciones. Yo creo que todo esto de alguna manera influye. Doctora Magdalena, si pudiéramos hablar, dividir la resiliencia en varios roles, lo dividiríamos en dos, tres roles. No tenemos el tiempo como para hacerlo en mucho, pero vamos a dividirlo, por ejemplo, en el rol familiar, podría ser el de pareja o como quisiera dividirlo. Y arrancamos ya a dar a... bueno, o sea, a lo que yo refiero con los diferentes roles es que en Sí, cada rol y en cada contexto sí, es el lugar y el tema que uno está total, trabajando cada total. momento, se presentan dificultades de distinta índole. Entonces uno Sí, afronta problemas de la familia. A eso referimos porque es que hay un paradigma que está imperando mucho, que la resiliencia solo es necesaria cuando uno está trabajando. Solucionar, hoy en día el trabajo es muy exigente, es un imperativo que demanda mucho, que el trabajo en equipo, que las decisiones, que los resultados, que conservar el contrato. Entonces, resulta que no, la resiliencia se expande a todos los contextos que tiene el ser humano
y uno soluciona cosas desde niño, ¿no? Sí, Hay algo que yo quiero actualizarnos, ok. porque la ciencia nunca para, la ciencia siempre está en continuo avance y uno de los factores que caracterizan a los temas es que a veces aparecen nombres nuevos Sí, para temas que ya conocíamos. como el caso de la Entonces, resiliencia. ser resiliente es Sí, importantísimo, pero ahora se habla de longanimidad. ok. Ser longánime es ser resiliente. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Pongamos en el argot del boxeo, se cae a la lona y se Ok, levanta el boxeador, es ser resiliente. así es. Incluirle longanimidad es ser Sí. persistente y hacer el hábito de la resiliencia. Porque yo no puedo ser resiliente hoy y durar 20 días y no serlo. Y después, Entonces, ah, si ya hacemos hábito, entramos en el terreno de la longanimidad. Entonces, claro. quería decir eso para estar. Muy importante todo lo que nos ha dicho, pero entonces vamos a hacer una cosa, si vamos a hablar de la resiliencia en las distintas áreas de la vida de cada persona, de los roles que ejerce. Empecemos en el área familiar, vamos a meternos un poco más al área familiar inicialmente y luego hablamos de la parte laboral, porque es que la resiliencia en este momento es muy importante en el área laboral. ¿Por qué? En el trabajo. Porque ha cambiado tanto, tanto, tanto la forma de operar actualmente el sistema laboral. Gente que nunca tenía contacto con la tecnología, ahora le toca, tiene que estar Ahora en nos la casa, tocó. exacto, nos tocó a todos. Resulta que están en la casa, tienen que lidiar no solamente con aprender tecnología, con aprender una cantidad de cosas, sino que también tienen que estar muchas veces la señora, los hijos, están todos ahí. Se necesita mucha resiliencia para todo eso, para concentrarse, para tantas cosas. Pero ya vamos a entrar en ese tema, pero vamos a empezar con la parte de familia y pareja. Entonces, vamos a contextualizarnos Ok. en el aquí y en ahora y en ¿Cómo el contexto fortalecernos? cómo ¿Cómo fortalecernos, fortalecernos? pero no podemos salirnos de que estamos en época de pandemia. Pero para nada, esa es una realidad. Esa es una La realidad. pandemia, una Total. realidad. Entonces, por ser el aquí y el ahora en nuestro presente inmediato, entonces está imperando el teletrabajo. Así es. Entonces, si hablamos de la familia, el hogar se convirtió en un epicentro que no estábamos habituados ni estábamos acostumbrados a que el hogar ahora es la oficina, la universidad, el colegio, la Es todo. biblioteca, el Es todo. gimnasio, el restaurante. Y con las cuarentenas, por poner un ejemplo muy inmediato de familia, con las cuarentenas quedaron los miembros de la familia, como se dice ahora, 24/7 en convivencia, 24 horas, 24/24. Así es. Entonces, eso ha exigido resiliencia. La Totalmente. pandemia nos ha puesto a prueba la resiliencia. ¿Por qué? Porque tuvimos que aprender nuevos hábitos, generar cambios, manejar en un solo sitio lo doméstico, lo personal, lo laboral, lo académico, el Así es. ejercicio, etc. Todo. Y si nos fijamos en las noticias, muchas personas han logrado y hemos logrado sobrellevarlo, pero ha habido hogares donde incluso han llegado a la violencia intrafamiliar Que se ha por compartir incrementado además. por el espacio, 8 personas y un computador en una casa. Entonces, han sido tantas las circunstancias, pero yo diría que en un gran porcentaje hemos salido adelante y es por resiliencia. Ajá. Digamos que la resiliencia tiene una secuencia que la voy a decir. Ok. Entonces nos imaginamos en cualquier contexto en un estado de tranquilidad y Ok. de calma. Ok. Tú estás y yo y todos en un estado de calma. Ok. Aparece una adversidad, que la adversidad llega así, es un problema que llega sin avisar, como llegó la pandemia. Ajá. Sí. Sí. Cuando aparece la adversidad, se altera esa calma que teníamos antes de la adversidad. Sí. Y vienen unas etapas. La primera es un asombro. Cualquier problema que sea genera un asombro. Después tenemos una tendencia a negarlo. Sí. Después lo aceptamos, intentamos, afrontamos
y viene la satisfacción y volvemos al estado de calma. Entonces, fíjense que la resiliencia tiene esa secuencia que si la llevamos a cabo de manera efectiva, de un estado de intranquilidad, incertidumbre y miedo, afrontamos y volvemos nuevamente a un estado de calma que puede ser incluso mayor que el estado anterior. Ok, Entonces, la secuencia es magnífica que la claro, sepamos claro, porque se supone que uno debe volver al alivio, a lograr una meta. claro, claro, Fíjate que en psicología cuando hablamos de motivación es porque siempre vamos en pos de una meta. Y claro. cuando hay un problema, una intranquilidad, una adversidad, el anhelo del ser humano es volver a la tranquilidad. Si me enfermo, quiero el alivio. Ujú, Si perdí el trabajo, quiero conseguir otro o hacer un emprendimiento. claro, Entonces, es ese ciclo, ¿no? sí, Calma, adversidad, intranquilidad y volvemos a la calma y eso es lo que se logra con la resiliencia. qué maravilla de verdad. ¿Cómo cultivarla en el hogar? ¿Cómo cultivar ese, cómo crear ese ciclo a raíz de qué, o sea, a partir de qué hábitos deberían fomentarse para hacer que esa resiliencia se fortalezca y permanezca? Bueno, el hábito más importante frente a la resiliencia es afrontar, enfrentar, jamás huir. Ok, Hay algo que nunca podemos hacer que son estos. Lo que no debemos hacer, dejarlo así, ok, declinar, eso se llama desesperanza aprendida en psicología. ajá, Y lo que sí debemos hacer es afrontar, intentarlo. Si no tenemos resultado, encauzarnos por otra meta, por otro camino para lograr la misma meta o tener un plan B, C, D hasta la C. Entonces, a veces no solucionamos muy prontamente, pero está la gran satisfacción de que lo intenté, de que estoy luchando, de que estoy afrontando. Si uno no puede solo, es válido hacer alianzas. claro, Hacer alianzas es un factor importantísimo en todos los contextos ujú, y hacer algo que se llama benchmarking, que sí, está muy de moda, y es observar a los demás, cómo otra persona pudo superar un problema parecido al mío. Yo ujú, observo, pregunto, eso lo hacen las personas, los equipos de trabajo, las empresas y los países. Hacen alianzas y hacen benchmarking. claro, Me voy a inventar que Coca-Cola bajó en ventas este año 2020 y Pepsi-Cola subió. Entonces Coca-Cola hace toda una estrategia de mercadeo para averiguar por qué Pepsi-Cola vendió más. Eso es claro, benchmarking. Y yo lo aplico aquí y no es como mucha gente dice, ay, eso es falta de personalidad, estoy copiando a otra persona. no, Es una estrategia súper válida. Todos hacemos benchmarking, hacer alianzas, trabajar en equipo, consultar. Además, comúnmente los problemas y las adversidades requieren que uno pues, lo haga con la resiliencia con otras personas. Por ajá, ejemplo, me voy a inventar un problema grandísimo de una sucesión y una herencia en una familia. Ahí hay que consultar abogado porque hay temas jurídicos, hay que ir a una notaría y necesitamos del notario. Entonces, el ser humano necesita de los demás para cumplir metas y eso es lo que se llama la interdependencia. Una sola persona comúnmente no puede lograr sus metas, sus proyectos y los logros, sino siempre con ayuda de otras personas. Entonces, pensemos en que si no somos capaces solos, nos ayudamos, nos apoyamos. qué maravilla. Doctora Magdalena, o doctora Magdalena González, voy a saludar a muchas personas que nos saludan a esta hora. Está Amparo González, está María Claudia Pérez, está mi hermano Guillermo Valencia. Un abrazo a mi Un hermano. saludo, yo a él lo Un saludo. recuerdo vagamente, Qué pero lo recuerdo. maravilla que está viendo el programa, mi hermano, qué maravilla. A Mónica Ricaurte, a Claudia Maldonado, eh, Lolo, saludos a Lolo. qué maravilla, Fanny Esperanza, Esmeralda Goyeneche. Estas personas, tengo ahí una cantidad de personas, pero no me dice, tiene tantas personas más y no logro verlas. En Eh, los nombres. sí, si tienen inquietudes, yo les quiero recordar que estamos en vivo y en directo, de manera que las personas y ustedes que nos Pueden están hacer viendo a esta hora preguntas.
a quienes les mandamos un cálido abrazo y tienen alguna pregunta concreta, háganla que yo se la paso en este momento a la doctora Rosales. Pregunta el señor Román que si se sufre depresión, que si se puede ser resiliente con depresión. El señor Román, mucho gusto, bienvenido, gracias. Debo ser sincera que no soy psicóloga clínica y los trastornos y los problemas de personalidad y las enfermedades mentales Sí, no competen de mi área. Y en ese aspecto es más lo que sí, ignoro que lo que sé. sí. Pero desde que haya un tratamiento, desde que haya la ayuda del profesional competente, desde que la persona ponga de su parte, inclusive superar estados de depresiones, recaídas, días duros que uno no se quiere levantar, hacer el esfuerzo ya hay resiliencia. Qué O maravilla. O sea, sea que sí hay una se puede. esperanza grande con la Uno se debe resiliencia. agarrar de lo que lo impulse a la vida, si, a uno si es la oración, la música, el ejercicio, hablar con alguien, una llamada, uno se agarra de algo y sale adelante. Yo soy la primera persona que cada día aprendo más en mis clases y en mis capacitaciones porque el aprendizaje es inacabado. Entonces, cada día aprendemos a ser resilientes. Yo voy a decir los factores que nos ayudan a ser resilientes. Exacto, perfecto. Uno, Uno. respetando credos, la fe. Ok. Si no es en un Dios y un ser superior, fe en uno mismo, fe en una terapia, fe en un medicamento, la fe. Ok. Dos, la ayuda de los demás porque somos interdependientes. Totalmente. Ningún ser humano puede vivir aislado. Necesitamos para comer del agricultor, para vestirnos del textilero. Uno necesita de los demás. Tercero, innovación y creatividad. Si una estrategia no me da resultado para superar un inconveniente, algo que me está doliendo en el alma, utilizo otras cosas porque tenemos aquí bombillos que nos dan ideas y hay algo que es muy cierto, en la adversidad el cerebro crea más para salir de ella. Qué En un maravilla. estado alto de estrés, el estrés nos empuja a tener ideas, a ser recursivos, a cómo soluciono. Si estoy sola y un cable echa chispas, si no soy eléctrica, algo se me ocurre en ese Sí. momento, llamar al vigilante, etc. Cuarto, verle el lado positivo a la adversidad. Toda circunstancia, persona, evento, factor de la vida negativo tiene Tiene. algo positivo. Podríamos enumerar 1 millón de cosas que he hecho una lista de lo positivo que nos ha dejado la pandemia. Quinto, hacer alianzas, ya lo dije. Juntémonos, pidamos ayuda. Sexto, confiar en uno mismo. Séptimo, tener un plan B. Y octavo, nunca es tarde para empezar de nuevo, nunca es tarde para llegar de último. Sigamos compitiendo y sigamos sacando fuerzas porque no podemos decaer, no podemos retroceder ni involucionar. Mientras haya vida, tiene que haber esperanza. Qué maravilla Ahora, todo lo que nos acabas de ahora decir. veamos lo negativo de la Ok, resiliencia. ok, Lo, lo que voy a nombrar es cuando es en extremo. ok, ok, Punto número 1, narcisismo. ok. Si yo me quiero a mí misma, me debo querer, me debo estimar y a eso lo llamamos autoestima. Ajá. Importante que yo misma tenga un concepto mío excelente. Pero si entro en el terreno del narcisismo, cometo el error de no ver mis errores. Me creo perfecta, no veo mis fragilidades y si soy perfecta, entonces ¿para qué necesito afrontar que lo hagan otros por mí? Ese es un error para la resiliencia, narcisismo. Perfecto. Dos, victimismo. Ajá. Si yo me, esto en extremo, si yo pienso que todos están contra mí, yo soy la víctima y nadie me quiere y todos me hacen daño y no me dejan surgir y me ponen talanqueras, me veo atascada para ser resiliente y no se me van a ocurrir ideas. Tercer error de la resiliencia, el pesimismo. Si todo lo veo negro, si yo me quito estos anteojos y me pongo unos con vidrios negros y veo todo negro, no soy capaz de afrontar porque ni veo de lo negro que veo el panorama y no sé por dónde empezar. Ok. Siguiente error, la dependencia. Esa viene desde la niñez. Si a mí mi papá y mi mamá me resuelven todos los problemas de pequeñita, me acostumbran a que todos me hagan las cosas, soy dependiente
y no soy capaz sola de afrontar. Siguiente error, el miedo. El miedo paraliza, como si Totalmente. tuviéramos piernas, brazos de cemento, de plomo. Y la última no, otra es la inseguridad, quejarse en demasía, desistir y darse por vencido. Esos son los 9 errores de la resiliencia. Narcisismo en extremo, victimismo en extremo, pesimismo en extremo, dependencia, miedo, inseguridad, quejarse en demasía, desistir y darse por vencido. No quiero que se nos vaya a acabar el tiempo. Quedamos Está excelente. Lo que nos acaba de manipuzados. decir está excelente. Este es un video que yo le recomendaría a la gente. Véanlo varias veces. Mándenlo a muchas personas. Por favor, compártanlo. Es importante oír esta charla de la doctora Magdalena González, psicóloga organizacional, pero con una experiencia en docencia. Como ustedes ven, realmente la experiencia aflora de estos 30 años dedicada Haciendo a este charlas, campo. Pero lo que no quiero, porque se nos está yendo el tiempo, tiempo. yo quiero, no quiero, dos cosas que no podemos dejar en el aire, no sé cómo vamos a hacer, pero son dos. Una, que es la resiliencia en la parte laboral, un poquitico más sobre la parte laboral, y no irnos sin hablar sobre los hábitos que nos ayudan a construir esa resiliencia. Muy puntuales, desafortunadamente el tiempo es tan rápido. La dejo. Bueno, si vamos a entrar en el ámbito laboral, Sí, el ser humano es trabajador. claro. Puede ser independiente o empleado, pero en ambos roles está ejerciendo una labor. Así La es. resiliencia está comprobado científicamente que si usamos la resiliencia en la cantidad interminable de que cada día en el trabajo hay obstáculos, inconvenientes, desánimo, etcétera, la resiliencia ayuda a optimizar el desempeño y a dar resultados laborales efectivos, obteniendo 3 cosas vitales: logros, resultados y soluciones. Entonces, la resiliencia me ayuda a mejorar el desempeño. Sea individual, sea trabajo en equipo. El individualismo en el Ajá, trabajo sí. está out. Así es. Nadie, nadie solo logra resultados, por eso impera el trabajo en equipo. Entonces, y lo mismo en las empresas es donde más se usan las alianzas estratégicas. Una alianza es juntarse con otra persona para lograr un objetivo donde entre las dos personas haya compromiso y una Sí. persona sepa más de la otra en lo que van a hacer para lograr un objetivo. Hagamos alianzas, esa es la base del trabajo en equipo. Y en el trabajo es diariamente la toma de decisiones para poder ejecutar. Los que son líderes pues se empoderan y delegan. Entonces la resiliencia se ha convertido, como lo dije, ya que ella no va solita, no va con la asertividad, la empatía, la actitud, eh, Una una cantidad cantidad de de características, factores, el de liderazgo, fortalezas. fortalezas. Así es. Entonces, importante para mejorar el desempeño. Bueno, ahora, lo importantísimo, porque vamos a hacer un programa que el fuerte suyo es la parte laboral también, lo sabemos, porque es psicóloga organizacional. Más adelante, con la bendición de Dios, en un mes y medio, 2 meses, vamos a tener nuevamente la doctora, o de pronto antes, y nos vamos a enfocar solamente en la parte laboral, en cómo mejorar las condiciones laborales en el hogar desde la parte de la psicología. Pero hoy, en el tema de la resiliencia, ya para terminar, porque nos quedan 3 minutos, pero lo voy a extender una gotica para que no nos quedemos en eso que es fundamental. Los hábitos, doctora, por favor, los Lo saben. hábitos que crean, que construyen y fortalecen la resiliencia, por favor. Uno, Ok, parece muy obvio, pero sin él no podemos cuidar la salud. ok, Si yo tengo salud, estoy vigorosa, estoy llena de energía, soy capaz, me levanto, afronto, pedaleo y lucho. Entonces, cuidemos la salud, que ese sería tema de otro webinario. también. ¿Por qué? Porque son los hábitos alimenticios, el ejercicio, el de respetar las horas del sueño, etc. Segundo, desarrollar habilidades. Uno desarrolla de muchas maneras. Solamente con la experiencia del día a día aprendemos algo, capacitándose, preguntando, consultando. Tercero, uno puede descubrir cosas.
Hay personas que descubrieron una competencia a los 50 años porque antes no se habían dado cuenta porque la vida no les había dado la oportunidad de ponerla en práctica. Y algo importante, los contactos, las personas, las amistades, las redes, ahora que está imperando pues la tecnología, porque y ojalá juntarse con personas que piensen distinto a uno, Para porque si enriquecerse, uno, claro. uno comúnmente se junta con los que son afines a uno. Eso se llama un comité de aplausos, un comité mutuo de aplausos, porque como todos pensamos igual, nos aplaudimos. Una maravilla. Hay que oír a personas que piensen distinto, que tengan otros paradigmas, porque Y aprendemos abrir bien. la mente, además. Abrir la mente, para eso se necesita abrir la mente. Abrir la mente para no sufrir de enfermedad Totalmente. paradigmática, que Sí, lo que es en lenguaje coloquial llamamos ser una persona terca. Ah, es sí. que yo lo hago así y así lo he hecho toda la vida, ¿no? Pero puede haber otra forma de hacer las Y en cosas. esta época sí que nos toca aprender a hacer cosas nuevas. Yo le agregaría a todo eso, es fortalecer la creatividad. La Ser creatividad. creativos, no quedarse en los problemas, sino buscar soluciones. Siempre, cada vez que hay un problema, enfocarse en cuál es la solución para ese problema. Al principio es difícil, pero se convierte en una costumbre, funciona automáticamente. Otros hábitos, doctora. Cuando uno tiene muchos problemas o problemas, pues que todos Sí, tenemos, uno va sacando fuerzas, energía y va aprendiendo y el benchmarking es y un imperativo. ¿Cómo han hecho otros para solucionar lo que yo no he podido? Y copiarlo. Obviamente uno lo adecua a la circunstancia de uno. usted acaba de decir una Estadística. cosa, eso que acaba de decir es fundamental. Hay gente, no hay que matarse la cabeza tratando de ver cómo hago eso que quiero hacer. Cuando hay cantidad de gente que ya lo ha hecho y que ya son expertos en eso y hay que oírlos y hay que aprender de ellos. Claro, claro. Sí, porque uno aprende de los demás. Lo tengo Claro. súper comprobado. En conversaciones triviales, telefónicas, la gente a uno, un amigo o una amiga le pone por el teléfono temas y hablando de todo, al final de la conversación uno dice, cogí dos cosas de lo que ella hace y le ha dado resultado. Me ha pasado, podría poner Claro, yo creo que a todos ejemplos. nos ha pasado. Y hay Otros hábitos. estadísticas científicas comprobadas. Sí, La siguiente frase, el siguiente eslogan para que lo apropiemos. ok, Las mejores ideas surgen de las dificultades. Las mejores ideas. Si uno no tiene dificultades, siempre hace lo mismo. No le mete variabilidad a ajá, los procesos que totalmente uno de hace acuerdo, en la vida. totalmente de acuerdo. Y uno en la dificultad, si yo estoy barriendo y la escoba se me parte y tengo visita y está el mugre, a uno algo se le ocurre en ese momento que si no Totalmente, fuera, si la escoba no se me rompe, pues no se me ocurriría exacto. coger el mugre de otra manera. En eso yo puedo contar una anécdota, pero no la voy a contar ahorita, que me ha pasado, que es genial, pero no la voy a contar ahorita, que es exactamente lo que usted está diciendo. Una vez que se dañó un trapeador que yo no trapeaba porque detesto trapear, y porque detesto los trapeadores, y me inventé con el Aragán ponerle una toalla para poder trapear en las zonas que tocaba, y poder lavar la toalla sin tener que tocar el trapeador que me produce asco. Entonces, fíjate que son bobadas, pero Pero cómo nos exactamente, ayudan esas simplezas a hacer la vida más la resiliente. creatividad, ¿no? Sí. Otros hábitos Bueno, importantes, pero yo también quiero decir dos cositas importantes. importantísimo, importantísimo. No solo las personas somos resilientes, las empresas también son También, resilientes y la naturaleza. Pongamos el ejemplo que están podando un árbol. Lo sí, podaron tanto que quedaron troncos. Al ok, poco tiempo uno ve que en un tronco grueso empieza a salir una ramita. Fíjense que fue cortado, claro, o sea, eso es resiliencia, ¿no? Volver a revivir. Si al ser humano, por ejemplo, Dios no quiera, en una enfermedad grave de hígado, hay que quitar parte del hígado, él sí, se regenera poco a poco nuevamente. Entonces, esos son problemas de resiliencia. El organismo, el cuerpo de uno es resiliente. así es. Si uno se cae y una niña que esté patinando y se cayó y se le raspó la rodilla horrible, hizo costra, la costra se cae y vuelve a aparecer la piel sana y lozana. Eso es resiliencia. Así es. Entonces, del estado de tranquilidad volvemos a un ideal afrontando
Eso es un proceso. Hay resiliencias que son de minutos, de horas, de días, y hay otras que son de años. Sí. Afrontar, por ejemplo, hay problemas que duran eternidades. Por ejemplo, una sucesión, alguien falleció, mucho dinero, muchos hijos, la herencia. Eso puede durar 20 años, pero con paciencia se van haciendo logros diarios que se van celebrando, y eso alude a la resiliencia. Se nos acabó el tiempo, me extendí lo más que pude, se nos acabó el tiempo, mi querida Lástima, ¿no? doctora María ¿Cómo Magdalena, sabemos que somos? Magdalena, mi querida Magdalena, es que María Magdalena, mi querida doctora Magdalena, ¿cuál sería, digamos, la frase para despedirse? Una frase que usted piense que resume lo que es la resiliencia y que pudiéramos tomarla cada uno como nuestra en este momento coyuntural Bueno, de la humanidad, y que es cuando uno coyuntural de la humanidad. experimenta, cuando uno experimenta que es resiliente, algunas cosas, pasar de víctima a guerrero, una. Dos, hablar de la dificultad ya superada sin dolor, Ok, referirme a ella sin dolor. Tercero, que ya lo nombraron en otro webinario tuyo muy importante de madurez emocional, cerrar ciclos. ok, La vida tiene etapas. Si yo ya no, si a mí me cancelan el contrato en una empresa, ya no pertenezco a esa empresa. Si me separé de la persona con la que estaba casada, ya no pertenezco a esa persona. Hay que pasar las páginas y cerrar ciclos. Hablar sin dolor, saber que podemos desarrollar la competencia de la resiliencia. Si no puedo, solo busco compañía y yo a la orden para asesorarlos. pues mi querida doctora Magdalena González, la doctora Magdalena es psicóloga organizacional, tiene un posgrado en gerencia de recursos humanos, otro posgrado en pedagogía y docencia universitaria, tiene más de 30 años de experiencia con campo de acción como consultora, docente y formadora. Mi querida Magdalena, muchísimas gracias. Un abrazo grande para ti. Te voy a despedir y te voy a dejar que te despidas perfectamente en segundos porque quiero, antes de despedirte, quiero recordarle a todos, ayer desafortunadamente tuvimos un problema con el micrófono de Sí, nuestro súper. invitado y desafortunadamente no logramos superarlo. Lo importante y la buena noticia es que mañana, viernes, a las 7 de la noche, estará con nosotros el doctor Arturo Arias. Estaremos hablando sobre el COVID. Como ustedes saben, el doctor tiene una gran experiencia en unidad de cuidados intensivos, intensivista, paliativista, y nos va a estar dando recomendaciones puntuales para las personas que están presentando síntomas y para las personas que ya tienen un resultado positivo. ¿Qué hacer si no tienen ustedes cómo ir a un centro hospitalario? ¿Qué hacer en casa? Esto es lo que vamos a hablar mañana Estaremos pendientes. con el doctor Arturo Arias. Mi querida Magdalena, un abrazo para ti. Los micrófonos son tuyos para que te despidas. Me encantó, Charito, haber estado contigo, con la audiencia. Te felicito por tu emprendimiento. Vas volando, te veo en una curva de ascenso interesante. Te felicito, te sigo deseando éxitos. A la orden, cuando se ofrezca, tengo temas para compartir de testimonios propios y de todo lo que yo he estudiado. Y uno sale adelante, a veces las cosas se demoran. Y eh, recordemos que siempre hay otra oportunidad, que siempre podemos seguir afrontando, que podemos echar mano de otras estrategias, que podemos cambiar el método y que podemos recordar los episodios tristes sin dolor, sin rabia y sin miedo. Un abrazo para todos desde Colombia. Muchas bendiciones, cuídense mucho y lo más importante, recuerden que tenemos que cuidarnos para cuidar de las personas que amamos. Bendiciones para todos.